La sesión 1. Bienvenidos a la sesión número 1 que se trata sobre activación de complementos, ¿correcto? Básicamente esto es un curso de complementos de Excel, en lo cual vamos a explicar todas las herramientas, todos aquellos instrumentos, todos aquellos complementos, por así decirlo, que Excel tiene, Excel de escritorio tiene, para poder realizar cierto tipo de actividades, ¿sí? Tanto para analizar datos, tanto para desarrollar datos, tanto para visualizar, hacer informes y todo ello, ¿correcto? Entonces vamos a explicar la sesión número 1 que se trata sobre activación de complementos. ¿Por qué este tema? Porque básicamente los complementos en algunos programas, en algunos formatos de Excel, no vienen activados. Entonces hay que saber activarlos y hay que saber cómo es que se activan. ¿Correcto? Bien. Entonces la sesión 1 se llama activación de complementos. El curso es un curso de Excel intermedio. Aquí está mi nombre, mi número de celular, de WhatsApp también, y mi correo para que puedan escribirme dependiendo de las dudas que tengan si es que ya van fuera de la clase. ¿Qué vamos a aprender en esta sesión? En esta sesión vamos a aprender los conceptos básicos de los complementos que tiene Excel, además de cómo activarlos para poder utilizarlos en tus diferentes procesos analíticos, ¿sí? Hay que tener en claro algo. El análisis de datos es muy útil cuando nosotros queremos encontrar cierto tipo de parámetros, queremos relacionar muchas tablas, las cuales contienen una base de datos que en realidad tienen algo en común. Por ejemplo, una tabla puede tener el código de vendedores, otra tabla puede tener las ventas, pero con el código y no el nombre. Entonces, ¿cómo relacionarlos? Existen fórmulas, pero cuando ya hablamos de bases de datos muy extensas, las fórmulas se hacen demasiado tediosas. Para esto, Excel de escritorio tiene herramientas y complementos que pueden ayudarnos a sintetizar, a resumir todas estas actividades que se hacen con fórmulas en sencillos pasos. ¿Sí? Vamos a hablar básicamente de lo que son los complementos de Excel. Los complementos son aquellos que proporcionan comandos y características opcionales para Microsoft Excel, ¿sí? De forma predeterminada. Los complementos no están disponibles de forma inmediata en Excel. Como les decía, cuando ustedes van a abrir su libro de Excel, no lo van a encontrar de manera directa. Van a tener que activarlos. Y esta clase vamos a explicar cómo activarlos, cómo es que vamos a desarrollarlos y cómo es que, dónde los encontramos. Bien, por lo que primero se debe instalar. En algunos casos sí, en algunos casos tienes que instalarlos porque no vienen incluidos dentro del paquete de Excel. En otros casos no, porque ya vienen incluidos. También les voy a brindar la información de dónde encontrar el instalador oficial de ciertos complementos. Básicamente solo aquel complemento que no viene activado en la mayoría de casos es Power Query. Power Pivot, Solver, Power View, estos complementos sí vienen a partir de la versión de Microsoft Office 2013 hacia adelante. Y sobre todo en la versión de Microsoft Office 2016 ya vienen activados esos complementos. Entonces, básicamente el complemento que tiene que descargarse aquí es Power Query. En algunas versiones Power View también te pide que realices otras descargas que son herramientas apartes que utiliza Excel para poder desarrollar ciertas funciones. ¿Sí? Bueno, seguimos. Vamos a conocer un poco de cuáles son estos complementos. ¿Sí? Vamos a conocer sus definiciones. Bien, primero empezamos con Solver, ¿correcto? Solver es un programa de complemento de Microsoft Excel que se puede usar para llevar a cabo análisis. Y sí, el sí significa aquí funciones lógicas, ¿correcto? No es que se haya omitido una palabra, solo acabo análisis y sí que son funciones lógicas. Use Solver para encontrar un valor óptimo, mínimo o máximo, para una fórmula en una celda a la derecha, en la celda objetivo, ¿correcto? Que está sujeta a restricciones o limitaciones en los valores de otras celdas de fórmula de una hoja de cálculo. ¿Qué quiere decir esto? Miren. El trabajo que nosotros hacemos en Solver está más dado en
la tabla de fórmulas en la tabla que nosotros hagamos que lo que hace Solver. Solver solamente es una herramienta que nos ayuda a encontrar los valores óptimos de acuerdo a un límite mínimo y a un límite máximo que nosotros le otorguemos. Lo primero que tenemos que hacer es hacer una tabla en la cual nosotros realicemos las fórmulas y después Solver, con los límites que nosotros le otorguemos, nos va a entregar el valor óptimo o el resultado objetivo al cual nosotros queremos llegar con esos intervalos de valores que le acabamos de dar, ¿no? Para utilizar este solver, nosotros debemos tener una fórmula en una celda, ¿correcto? Solver no va a funcionar si es que no hay una fórmula en la celda, porque si no, ¿qué es lo que tendría que calcular? ¿Sí? Power Query. Power Query es una tecnología de conexión de datos que permite detectar, conectar, combinar y refinar orígenes de datos para satisfacer sus necesidades de análisis, ¿sí? En las siguientes diapositivas voy a explicarle cómo es que funcionan estos tres de aquí, ¿sí? Estos tres tienen una relación muy significativa. Es como un proceso. Power Query es el proceso inicial que hacemos cada vez que tenemos diferentes hojas de cálculo. En este caso, si tenemos hojas de cálculo de orígenes de textos, de orígenes CSV, de orígenes de web, de orígenes de libros de Excel, lo que hace Power Query es editarlas, ¿correcto? En algunos casos las conecta, las relaciona, también puede combinarlas, todos esos datos en una sola tabla, y las refina de tal manera que te deja esa base de datos lista para que tú la trabajes, ¿correcto? Power Pivot es un complemento de Excel que se puede usar para realizar análisis de datos eficaces y crear modelos de datos sofisticados. Con Power Pivot puede combinar grandes volúmenes de datos de diversos orígenes, realizar análisis de la información rápidamente y compartir puntos de vista con facilidad. En este caso, lo que hace Power Pivot es el administrador de las tablas de datos, ¿correcto? Él es el que administra, él es el encargado de realizar los procesos, él es el encargado de realizar las fórmulas con aquellas funciones DAX, que no son básicamente otras de las mismas funciones de Excel, pero con su significado en inglés, ¿sí? O sea, son algunas funciones de Excel. ¿Qué es lo que hace Power Pivot? Power Pivot, a diferencia de una tabla básica de Excel, lo que puedes hacer es modificar datos en masa. Modificas datos en masa, ¿correcto? Modificas toda una columna de datos con las fórmulas que tú requieres. No modificas celda por celda, como lo puedes hacer en una tabla de Excel. Es muy diferente. Power BI es una tecnología de visualización de datos que le permite crear gráficos interactivos, gráficos, mapas y otros elementos visuales que dinamizan sus datos. Power BI es básicamente ya la parte gráfica, la parte visual de todo el proceso que nosotros hacemos, ¿sí? Power BI lo que hace es crear gráficos, crear mapas con versiones GPS, por así decirlo, y realiza cierto tipo de informes que básicamente no los podría hacer en una hoja normal de Excel, ¿sí? Power BI tiene funcionalidades muy buenas, tiene funcionalidades que te pueden servir para crear presentaciones impactantes. Entonces, ya conocemos las definiciones de Solver, Power Query, Power Pivot y Power BI, ¿sí? Entonces, ¿por qué les presento las definiciones? Porque básicamente para nosotros saber qué es lo que vamos a trabajar, primero debemos saber con qué vamos a trabajar, para qué sirven estas herramientas, cómo es que se usan o cuál es su fin. Entonces, Solver analiza. Solver es una herramienta aparte. Ahora vamos con los tres, por así decirlo, los tres grandes complementos que se relacionan. Power Query edita, detecta, conecta, refina tus datos, tu tabla de datos. Power Pivot las analiza, hace procesos, ¿correcto? Las relaciona también. Y Power Pivot ya te entrega la parte bonita, te entrega gráficos,
de acuerdo a tus análisis que has hecho, de acuerdo a tus modificaciones en Pivot, ya Power BI te entrega gráficos, te entrega tablas, te entrega mapas de todo lo que tú puedes hacer. Toda la forma gráfica la representa Power BI. Este es el esquema funcional de la función, bueno, básicamente de los procesos que se realizan. ¿Cómo es que se relacionan estos tres? ¿Sí? Primero tenemos una base de datos de cualquier origen, del origen web, CSV, de texto, de hoja de cálculo. Esta base de datos ingresa a Power Query. Cuando ingresa a Power Query, pues como les dije, Power Query lo que hace es refinar esa base de datos, modelarla, moldearla de acuerdo como tú la quieres, porque muchas veces esa base de datos viene con cierto tipo de errores, cierto tipo de cosas que hay que modificar y que en realidad no son óptimas para poderlas trabajar. Bien. Luego pasa a Power Pivot. Power Pivot se encarga de los procesos. ¿Con qué? Con sus fórmulas, con sus análisis. Y lo que hace es, como les dije anteriormente, utilizar sus fórmulas DAX, que como les comenté anteriormente, son las mismas fórmulas de Excel, pero con su logía en inglés. Una vez que Power Pivot ya administró toda esta base de datos que Power Query le entregó, se le entrega a Power View. Y Power View ya te la grafica, te hace mapas, te hace tablas incluso. Entonces, este es cómo se relacionan estos tres. ¿Sí? Es como todo un proceso. Obviamente que Power Pivot también le sirve de herramienta a Power BI, a Excel Pivots y a otro tipo de complementos muy aparte. Power BI no lo he tomado como complemento, si está dentro de los temas, no es que no lo voy a decir, pero Power BI no es un complemento de Excel. Power BI es otro programa, ¿correcto? Que tiene a estos tres juntos en uno solo. Entonces, Power BI no es un complemento de Excel, por eso es que no lo van a encontrar como complemento. Si lo buscan, Power BI es otro programa aparte, muy parecido, no, bueno, no tan parecido a Excel, pero tiene a estos tres juntos. Haces gráficos con tablas que analiza, que modela Power Query y administra Power BI. ¿Correcto? Bien. Entonces, ¿dónde podemos aprender más sobre estos temas? Estos links que les estoy otorgando en esta parte son también los links que están en la página de Hotmart como lecturas complementarias, ¿correcto? Entonces, si ustedes quieren saber más acerca de lo que les acabo de explicar, pueden ingresar a estos links que son de la página oficial de Microsoft Office y básicamente mi bibliografía, por así decirlo, está redactada de esto. No me he querido ir a otras páginas. Trabajo siempre con la página de Microsoft Office, la oficial. Bien. Bueno, y lo que vamos a hacer ahorita es el contenido práctico, que es cómo activar los complementos, cómo descargar también Power Query y cómo no solamente activarlos, sino dónde encontrarlos, cómo encontrarlos, qué hacer. ¿Sí? Bueno, ya saben, aquí les dejo alguna información del curso. Es desarrollado por cursosmaclab.com. Si es que necesitan algún tipo de asistencia con, aparte de la asistencia, de la asesoría que les brindo, también otro tipo de asistencia muy aparte de ello, pueden comunicarse con este número para que puedan responder otro tipo de preguntas que tengan acerca del tema. Andrés, esto